Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a Tres Lecciones. Hoy tenemos un súper invitado, un gran amigo, tanto de Migue como mío, que es Alberto Hoyos, que es el presidente del negocio de galletas en el grupo Nutresa. Entonces, Alberto, pues no podemos estar más felices de tenerte aquí con nosotros hoy. Bienvenido. Así es. Gracias, Cristi y Miguel. Pues el más contento soy yo de que me hayan invitado. Yo los quiero mucho a ustedes. Me parece que hacen un trabajo extraordinario y qué bueno poder compartir algo de lo que nos ha pasado en esta vida empresarial con todos los que nos siguen a ustedes allá. Bueno, y Migue, como siempre, el partner en este viaje. Entonces, qué rico estar aquí otra vez como todas las semanas. Así es, Cristi. Muchas gracias. Y Alberto, pues, eterno agradecimiento por aceptar esta invitación. Yo sé que sacar tiempo no siempre es fácil, pero qué rico que estemos aquí sentados los tres conversando un rato. Bueno, entonces, como siempre, Alberto, la idea, como te contamos, y para todos los que están con nosotros, les cuento que pues vamos a hablar hoy sobre liderazgo con Alberto y él nos va a contar sus 3 lecciones sobre ese tema. Pero antes de eso, Alberto, contanos un poquito sobre vos, contanos sobre tu trayectoria y cómo llegaste a ser el presidente de Noel. Gracias, Cristi. Todavía no sé cómo, pero bueno, yo creo que fue mucho trabajo. Tan modesto. Yo sí sé cómo. No, la realidad es que yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Siempre me gustó el emprendimiento, pues tú y Miguel conocen un poco de esa historia y esa trayectoria. Arranqué a hacer empresa con mi esposa, con Marta Elena Cardona, y en un momento determinado yo no me sentí como ejerciendo bien mi profesión. Después de haber terminado, me invitaron a trabajar en Sofasa y yo dije, bueno, ahora sí me voy a ir a ejercer mi ingeniería mecánica. Y cuando llegué a Sofasa me di cuenta que era al revés, que donde estaba ejerciendo era en mi emprendimiento y en Sofasa estaba haciendo un pedacito de lo que yo había estudiado. Trabajé 3 años en Sofasa, después me vine a Noel. Y en Noel he hecho muchas cosas. En Noel trabajaba en el lado de las compras, en todo el supply chain, que me gusta y me parece que es un habilitador de competitividad extraordinario para las empresas. Luego Carlos Mario Giraldo me dijo, usted está comprando hace mucho tiempo, ¿por qué no se viene a vender? Y me delegó la gerencia de negocios internacionales, que me ha fascinado siempre porque la globalización está en la mente de todos y yo creo que cuando una empresa se globaliza, pues, y los ejecutivos y las personas que trabajan en una empresa se globalizan, tienen una perspectiva distinta y compiten distinto. Ahí estuve varios años, después me invitó a una adquisición muy importante que hicimos en Centroamérica de Pozuelo. Me fui a manejar Pozuelo y una integración de otra que habíamos hecho antes, que fue Noel, de Costa Rica, y trabajamos en una red muy importante de distribución en Centroamérica con chocolates, y hoy es un negocio muy grande para Grupo Nutresa. Y Alberto, pero contale un poquito a la gente lo que es Pozuelo, porque es que Pozuelo es Pozuelo en Centroamérica. Pozuelo es como la Noel de Costa Rica o de Centroamérica mejor. Es una galletera súper importante. Centroamérica es una región muy bonita. La queremos y la apreciamos muchísimo porque ahí nos han recibido como si estuviéramos en casa y nos ha ido muy bien en los negocios. Entonces, cuando pensamos, o sea, el Grupo Nutresa hizo la adquisición de unos activos que tenía Nestlé, al par de años tal vez se hizo la de Pozuelo, entonces me tocó hacer toda esa integración, toda esa unión de esfuerzos y de redes y de todo, que fue muy interesante. Entonces ese es Pozuelo. Pozuelo es como la punta de lanza de todos nuestros negocios en Centroamérica, pero Pozuelo ya es solamente el 40%, un poquito menos de todo el negocio en Centroamérica, cuando era lo más grande que teníamos. Ese es Pozuelo, Cristi. Y estando allá, Carlos Mario Giraldo se va para el éxito, y Carlos Enrique me llama y me dice que viniera aquí a trabajar y a liderar el negocio de galletas, a Noel. Y desde el 2000, finales del 2007 llegué aquí y hemos hecho un trabajo muy interesante, hemos aprendido todos los días, transformado, que es lo que nos gusta, y esa es la trayectoria, Cristi. Yo creo que detrás... ¿Cómo pasa el tiempo? Yo pensé que llevabas menos tiempo en la presidencia de Noel. No, imagínate, Miguel, desde el 2008, pues, porque realmente Carlos Mario fue como en noviembre, diciembre, y yo llegué en esos momentos, pero empezamos pues como en firme en el 2008, y ha sido una vida muy bonita, pues de muchas
retos, de muchas satisfacciones, de muchas complicaciones, pero en general pues muy satisfecho porque todo lo que hemos hecho pues con los otros colegas del Grupo Nutresa, con Carlos Enrique en su momento, con Carlos Ignacio, nos ha permitido pues desarrollar muchas cosas bonitas que nos hacen sentir muy contentos. Así es. Alberto, y quería hacer una pregunta con respecto a tu formación. La ingeniería mecánica, ¿qué sentís vos que te ha aportado para tu rol de líder hoy de esta compañía? ¿Y en qué áreas te ha tocado complementar tu formación también para poder llegar pues al punto en el que estás hoy? Yo quiero decirte que desde muy joven yo practiqué un deporte que era el tiro con arco y eso me generó en mí como una especie de disciplina y unos hábitos que son muy interesantes porque el deporte del tiro no es solamente condicionamiento físico, sino capacidad intelectual para uno controlar muchas cosas. Y en ese momento el deporte no era muy conocido en Colombia. Hoy decir que uno fue arquero, pues es hasta buena reputación le trae, porque con estas arqueras campeonas mundiales que tenemos y los arqueros, pues... En la universidad tenemos equipo de tiro con arco. Claro, Ah, claro. no te puedo creer, yo no Imagínate. sabía. Cuando paso Sí. por allá, Wow. allá están los portablancos y me trae muy Allá buenos están. recuerdos de mi juventud. Bueno, después me fui a estudiar ingeniería mecánica, que es como otra parametrización en la ingeniería que para mí pues ha sido fundamental, la he disfrutado mucho, me gusta mucho todo lo que la ingeniería te entrega como ser humano, sobre todo en lo intelectual, y de nuevo reforzar un poquito toda esa disciplina que traía. Pero la realidad es que uno tiene que complementarse con más formación en ciencias humanas, Miguel. Y yo hice una maestría en administración en EAFIT con énfasis en negocios internacionales, que me abrió un campo que yo no conocía, ¿cierto? El de las relaciones humanas, que son tan fundamentales para un líder y para un equipo de trabajo, y entonces yo creo que eso se complementa mucho. Y yo lo cierro con, a mí me encanta lo comercial, me encanta vender, me encanta desarrollar marcas, me encanta desarrollar redes. A Cristi le tocó cuando trabajamos juntos, entonces pues Así ha sido es. un complemento muy interesante, Miguel. Y es que inclusive ese cambio de por tantos años trabajar en compras y supply a volverte comercial, porque pues ya De desde comprar a cuando te vender. fuiste para Pozuelo la responsabilidad no era solamente la integración, era un tema muy, muy comercial también. ¿Cómo fue esa transición? No, Carlos Mario me decía, eso es muy fácil, Alberto, simplemente cambiar del lado de la mesa. Pero no, fue muy interesante porque la perspectiva, para uno vender tiene que saber cómo es un comprador y yo llevaba mucho tiempo comprando, entonces la perspectiva me ayudó mucho en todo lo que son no sé, las habilidades de negociación, pararse uno en los zapatos del cliente, entender qué le piden a uno, que hay tipos de negociadores duros o otros colaborativos. Y finalmente es un intercambio comercial, del lado de la compra o del lado de la venta, que si uno lo lleva en las venas y le gusta, pues es muy, yo no digo fácil, pero es atractivo hacerlo. Y irse a vender en el negocio internacional era un reto adicional porque estábamos en una época de exportaciones. Noel y todo el grupo estaba creciendo sus exportaciones, teníamos muy poquitas. Mejor dicho, teníamos una sola red internacional en Venezuela, que fue una adquisición que hizo el grupo en Venezuela hace muchos años, y me tocó toda esa expansión, empezar a desarrollar redes propias, hacer adquisiciones. Entonces ha sido un viaje muy interesante y que he disfrutado mucho, Miguel. Pasaste de comprar insumos a comprar empresas, pues. No, a vender primero porque los negocios internacionales había que ir a demostrar que las galletas Noel y cuando trabajamos con chocolates o con café, sí teníamos una muy buena propuesta y convencer, pues porque es que uno llega aquí a cualquier supermercado y pues una chocolatina Jed o una galleta Noel o no sé, una Ducales, pues la conoce todo el mundo, pero una Ducales, pues, ¿qué te digo yo? En Honduras o en el mismo México no lo conocían, entonces había que convencerlos de que teníamos y me tocó todo ese proceso que no fue fácil,
pero que también demuestra que la persistencia y la visión de largo plazo le ayuda a uno a construir esos sueños. Cuando yo miro en retrospectiva todo lo que ha pasado, pues yo ni me la creo, pues, o sea, toda la fortaleza de las redes que tenemos, cómo hemos crecido, y no es solo vía adquisiciones, sino en el orgánico, cómo construye uno la red, cómo la pone el producto en el consumidor, cómo lo adapta, etcétera. Y Es un mundo eso, muy interesante. eso que dices me encanta, Alberto, porque cuando hemos hablado acá con muchos emprendedores y cuando tú describes lo que fue la experiencia del mismo Nutresa entrando a todos estos países de manera orgánica, era súper emprendedor, ¿cierto? O sea, uno piensa en Nutresa como este gigante, pero realmente cuando Nutresa entró a todos estos países era pura vena emprendedora. Era una cosita chiquita, era un negocio chiquito. Así es, Cristi. Yo tengo anécdotas muy bonitas que, por ejemplo, el equipo financiero, en ese caso de Noel, nos decía, pero hombre, pero tanta dificultad para hacer una exportación y tan poquita venta y no es rentable. Entonces yo solucioné de alguna manera eso y me llevé al contador de la compañía a un viaje a vender en Los Ángeles galletas. Además, para el mercado fácil. Y entonces él creyó que pues lo iba a recibir para una oficina, el dueño del supermercado. Nada, nos recibieron en la caja registradora. El store manager, le mostramos los productos en la caja registradora, nos dijo que nos daba una oportunidad que pusiéramos una cajita en un pasillo y que si eso rotaba en 8 días, pues nos volvía a comprar, y si no, que no nos volvía a ver. Y el comprador no la creía, pues, porque el contador no la creía, porque pues él estaba acostumbrado a que nos recibían como reyes aquí. Claro. Son anécdotas muy bonitas de mucha persistencia y de mucha, no sé, visión de futuro, porque cuando uno cree en los productos nuestros y en lo que tenemos los colombianos para mostrarle al mundo, pues uno insiste y persiste. Así es, así De es. acuerdo. Y que esa pues es una de las lecciones que hemos oído de muchos de los emprendedores, la importancia de la persistencia, de no rendirse, de ser consistente, de ser a veces un poquito terco incluso. Así es, tiene que ser así, Cristi. Total. Sí. Entonces, bueno, en toda esa trayectoria que nos estás contando, estoy segura que el liderazgo ha sido un elemento fundamental, y ahora que hablabas pues del tema de la parte humana y todo lo que has aprendido pues en esta trayectoria, entonces, ¿por qué no arrancamos con esas lecciones, con esa primera lección que tienes ahí para nosotros sobre liderazgo? Mira, yo creo que pues es sacar como una síntesis de 3 lecciones no es fácil. Ustedes lo retan a uno a escoger 3 cosas bien relevantes. Pero quiero arrancar por la adaptabilidad y ni se diga pues pospandemia o en pandemia. O sea, la capacidad de adaptación del ser humano es sorprendente. La capacidad de adaptación de nosotros como líderes es sorprendente, de las mismas empresas, de los ecosistemas en los que nos movemos. Yo lo primero que quiero decir es que la adaptabilidad es una condición natural para el liderazgo que debemos desarrollar, que debemos ejercitar como un músculo cuando uno hace ejercicio, y que en la medida en que uno se vuelva adaptable, adquieres la agilidad para ser competitivo en cualquier negocio que tengas. O sea, si tú entiendes la adaptabilidad como una capacidad que todos tenemos y vuelves consciente de ese ejercicio de ejercitarla, para ser redundante, tú no alcanzas a dimensionar cuál es la ganancia de competitividad que tienen en lo que hagas, en cualquier tipo de producto que vendas o servicio o en cualquier actividad, en la misma formación educativa, que eso es lo que se dedica, por ejemplo, Miguel. Tú tienes que ser ágil. Y cuando me siento a hablar con Miguel en el pasado de cómo tuvo que adaptar su universidad, todo el proceso de educación a los jóvenes, pues uno se sorprende de todo lo que tuvieron que hacer para acomodarse, pero nunca paró el proceso y siguió, ¿cierto? Con unas ventajas en unos casos, con unas desventajas en otros, pero no se paró. Y eso es muy bonito ver cómo con un problema de la magnitud del COVID-19 pudimos todos movilizar muchas personas, procesos, no sé, herramientas para poder seguir viviendo, trabajando y sobrevivir, y eso es muy bonito. Entonces, la adaptabilidad es para mí uno de los elementos y lecciones fundamentales como líder. Además, Alberto, pues lo conversábamos el año pasado con Carlos Ignacio Gallego, y es que pues
toda esta locura que se nos vino encima de un día para otro, pues con los confinamientos y demás. En el caso de las compañías de Grupo Nutresa, pues ahí hay también una responsabilidad porque hay que garantizar la alimentación de la gente. O sea, había una responsabilidad en volver a trabajar o en seguir trabajando para poder garantizar pues que las cadenas de abastecimiento tenían las galletas y el chocolate y el café y todos los demás productos, ¿cierto? O sea, un tema como no solo de adaptabilidad, sino como de una responsabilidad grande, ¿o no? Así fue, Miguel, y puedo repetir seguramente que lo ha repetido Carlos Ignacio y mis colegas de Nutresa en muchos foros. Es que nosotros lo primero que teníamos era que cuidar a nuestros empleados. Claro. Había que implementar todas las medidas de bioseguridad que nadie sabía cómo se implementaban ni qué significaban. Claro. Y que Lo cambiar segundo era esa responsabilidad de abastecer con alimentos, porque pues una ciudad, un país, pues todos los clientes internacionales no podían quedar sin el producto. Y lo tercero era proteger el empleo también, porque si no protegíamos el empleo en una situación de esas, todos nos complicábamos y aportábamos en lo negativo y no en lo positivo. Entonces esos tres elementos que también incorporaron un concepto de adaptabilidad profunda y rápida y efectiva en Grupo Nutresa, pues se manejaron muy bien. No quiero decir que todo fue perfecto, tuvimos muchas dificultades, obstáculos, había veces que no entendíamos qué era lo que teníamos que hacer, pero en la medida en que se fue como desarrollando el tema, nos fuimos adaptando y desarrollamos unas habilidades para poder implementar medidas de bioseguridad, seguir con los procesos productivos, manejar todos los cercos epidemiológicos y todo lo que eso implicó sin afectar nuestra producción. Y de hecho tuvimos la oportunidad de abastecer el mercado sin problemas mayores. Qué bien. Sí, definitivamente ese tema de aprender a adaptarse no es fácil, pero yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja esto vivido pues a través del COVID, pues es eso, o sea, es que primero que a todos nos toca aprender a adaptarnos y segundo que las condiciones pueden cambiar de un día para otro. Sí, Total, y Miguel, dale, Alberto. si tú lo ves, un ejercicio cognitivo, por ejemplo, de hacer crucigramas, una persona que se enfrente a hacer un crucigrama que nunca lo ha hecho y se da cuenta que es capaz de hacerlo, pues descubre una ventaja competitiva que no tenía y si la fortalece. Entonces yo creo que si me preguntan también en temas de adaptabilidad, la gran conclusión es que todos somos adaptables y que todos somos capaces de adaptarnos rápida y efectivamente. La pregunta para todos es cómo volvemos eso una ventaja competitiva en lo que hacemos. De acuerdo, de acuerdo. Alberto, y tú dirías, pues porque cuando vimos tu carrera, pues es una carrera donde tuviste grandes cambios, no es que siempre estuviste en la misma área y así llegaste hasta arriba, ¿no? Estuviste moviéndote muchísimo, entonces volviendo a ese músculo, creo que lo ejercitaste durante toda tu carrera. Así es, Cristi, pues es que pues en Sofasa yo desarrollaba piezas de integración nacional y me tocaba desarrollar rines, todos los asientos de los carros, las pinturas, y era un trabajo muy técnico, pero también muy comercial. Y después me vengo a Noel a hacer toda la planeación de las materias primas. Entonces yo compraba todos los días huevos, trigo para la harina, todas las sabores y esencias. Era, pues, o sea, tan variado que yo creo que si tú tienes la oportunidad de variar en todo lo que haces en tu carrera y en tu vida profesional, pues te va dando una integralidad que es muy valiosa y que hay que cultivar y hay que conservar para poder uno ser integral en lo que quiere hacer. Total, y una duda, perdón, Miguel, como una pregunta que sigue sobre esa misma, que construye sobre esa, y es, pues como te ha tocado ejercitar tanto ese músculo, no sé si tengas algún tip o algo para las personas que nos están viendo de cómo uno de verdad ejercitarlo y cómo, pues ante esos grandes cambios que tú tuviste, por ejemplo, en tu carrera, cómo los afrontabas o cómo hacías para poderte adaptar rápidamente. Mira, yo creo que si tú hoy me preguntas qué hago bien,
¿Y cuál es como el ingrediente para eso? Yo creo que son hábitos, los hábitos positivos. Uno puede tener hábitos negativos o vicios, ojalá uno no tenga muchos, a veces es inevitable tenerlos, pero ojalá uno pudiera desarrollar toda su capacidad intelectual, su ser espiritual, todo su cuerpo físico a generar y a desarrollar hábitos positivos. Y yo creo que una de los que más me funciona es que yo todos los días hago 15 minutos de entrenamiento cognitivo. Es muy simpático. Hay unas apps muy buenas para entrenamiento cognitivo. A mí me da esta pena porque a veces entra alguien a la oficina y me ve como jugando en mi computador y entra ahí, se la pasa aquí jugando. No, esa es mi rutina de 15 minutos de entrenamiento cognitivo, donde hago ejercicios que pueden ser aparentemente muy sencillos, sin mucho challenge intelectual, pero que como son tan variados, porque la app te va mostrando cosas, te pone a sincronizar. Por ejemplo, esta mañana hacía unos que me da muy duro de sincronizar el ritmo con la música. Entonces ponen una música y yo tengo que hundir la tecla justamente con el ritmo de la música y eso me da durísimo. Pero cuando yo lo pongo en perspectiva, cuando yo hago esos ejercicios 15 minutos al día en apps, la app que yo utilizo se llama Lumosity, eso te da mucha flexibilidad mental, te da mucha capacidad mental. Y me pasa una cosa muy simpática, por ejemplo, y como lo hago todos los días, ensayo. Entonces yo tengo una conferencia con el equipo de Estados Unidos, entonces esa conferencia es en inglés. Después de hacer esa conferencia, hago mi práctica diaria de Lumosity y me va súper bien. Entonces descubro que cuando tú llevas tu mente y la pones en una neuroplasticidad suficiente, esas conexiones neurales o neuronales, perdón, te enriquecen y entonces te permite ser mucho más creativo e innovador. Eso yo creo que me ayuda mucho en la adaptabilidad, Cristi. Me encanta ese tip. La voy a bajar el app. Lumosity. Súper recomendado. Aquí la voy a apuntar también. Sí. ¿Con S o con C? Con S. Con S y con Lumosity Y. Con Y. ¿Qué Listo. dices, Miguel? No, que primero me da mucha risa que te dé duro pues lo del ritmo, vos que sos papá de música. Si en tu casa te tocó oír música muchos años. Lo que quieras, pero hasta sinfónica. Y coros, y muchos coros. Además, Juan Fernando, tan músico, pero bueno. No, lo que te iba a decir es que con respecto a esto de los hábitos positivos, Alberto, ¿por qué no nos contás la experiencia del tema de la lectura en Noel y de lo que ustedes han trabajado como equipo con respecto a la promoción de la lectura? A mí esa historia me parece fantástica y me parece súper valiosa pues para quienes nos están escuchando y para los estudiantes. Gracias Miguel por resaltarla cada vez que hablamos. Miren, hace muchos años, cuando llegué de nuevo de Costa Rica, me tocaba conversar mucho con muchas personas de la compañía, pues, y yo tengo un hábito de ir a saludar no a todos, porque no puedo saludarlo a todos, pero sí tengo como unos grupos donde saludo a todas las personas todos los días, les pregunto cómo están, y dentro de esas conversaciones a veces me quedaba como cortico en el nivel de la conversación, ¿cierto? Entonces yo reflexioné, después tenía conversaciones con todos los sindicatos, después tenía conversaciones con algunos proveedores y yo decía, ¿cómo elevo el nivel de conversación para que podamos desarrollar mejor este ecosistema y estos negocios? Y lo primero que pregunté es qué tanto leemos en Noel. Y en Noel hay una historia muy bonita porque en los años 70 los trabajadores establecieron la primera biblioteca a través de donaciones de libros. Entonces yo tomé ese insight, empecé a preguntar cuántos libros leíamos y hace 9 años la estadística nos dio 0.9 libros por persona año. O sea, no leíamos. O sea, ni uno por año. Ni uno por año por persona. Entonces, como ustedes ven, bueno, está difuminado el fondo, pero mi biblioteca aquí es muy grande. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo estimulo la lectura? Entonces dije, pongo a disposición de la organización mi biblioteca. Hay libros que yo he leído, otros que no, pero todos los pueden leer. Simplemente ustedes se anotan, el que quiera leer un libro de la biblioteca mía,
cuando lo lea se va a la biblioteca de Noel, pero con la condición de que el que leyó el libro lo invito a un almuerzo en la presidencia. Entonces, así empezamos. Un libro con la presidencia se llama el programa y es un almuerzo súper informal. Yo he tenido, por ejemplo, almuerzos donde llegan con guitarra. Uno de nuestros trabajadores es fascinado con el Quijote y ha leído como 6 o 7 versiones del Quijote. Y él no solo llegó con la versión del Quijote última leída, sino que llegó con guitarra y empezó a tocar una canción del Quijote. Entonces es muy bonito porque la gente empieza a leer. Otra anécdota bonita, un trabajador leyó Lean Manufacturing, Lean Startup, y entonces me dijo, vea, ¿sabe qué? Yo no leía, cuando usted montó el programa de lectura me dio la curiosidad, pero yo quiero venir al próximo libro con la presidencia con mi esposa. Y yo, pues claro, esto pues aquí la gente no repite porque somos muchos los que queremos conocer acá, pero listo, usted repite, se viene con su esposa y almorzamos aquí. Y resulta que llegó con su esposa y con su hijo de 8 años. Y ellos comentaron el libro y el niño particularmente lo comentó como si fuera un adulto. Entonces, qué tan chévere. Uno ese programa impacta no solo los que trabajamos aquí en Noel, sino a todo el mundo. Entonces, después de 9 años, Cristi y Miguel, ya llevamos un promedio de cerca de 5 libros por persona año. Ya estamos en ese nivel. Qué bueno. Tenemos muchos programas. El programa se llama Open Book, Open Mind. Lo tenemos en inglés para estimular también la lectura en inglés y ser una compañía un poquito más bilingüe. Y hoy, pues, todos los que me paran aquí o me saludan, me dicen, ¿usted qué está leyendo? Y yo les pregunto, ¿usted qué está leyendo? Y se vuelve una conversación. Eso te iba a preguntar, pero qué entonces, tan bacano. No es que haya, digamos, que pongan como un libro y que digan, oiga, entre todos, pues vamos a leer todos el mismo libro y después lo conversamos, sino cada uno tiene la tarea de leer lo que quiera. Sí, y después viene y lo conversa con el presidente. Sí. No, pero bueno, el del libro con la presidencia, que es un pedazo del programa Open Book, Open Mind, porque nosotros tenemos libros viajeros, tenemos un barco de libros que la gente tiene acá, hacemos lectura, adultos mayores vienen a leerle a los trabajadores, por ejemplo. O sea, hay muchas actividades distintas en el programa Open Book, Open Mind, pero particularmente el libro con la presidencia es todos los libros que yo tengo o que me llegan o que compramos por alguna razón, los seleccionan de mi biblioteca, los leen 1 o 2 personas y se van después a la biblioteca de Noel. Entonces estamos renovando todo y es un momento muy especial porque aquí pues estamos todos en confianza, almorzamos usualmente los viernes, que es típico, y comentamos el libro y de verdad que uno se queda sorprendido de la capacidad intelectual de las personas. Qué tan chévere. Genial. Pues mejor dicho, hemos subido la vara de la conversación. Claro. Y yo no les puedo decir que hay un indicador que correlaciona la lectura con el resultado de la compañía, pero en el fondo yo les digo que sí, que mientras más leemos, mejor nos va. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Alberto, y pasemos a la segunda lección. Contanos entonces cuál es la segunda lección. La segunda lección es mentalidad global, Cristi y Miguel, que en Colombia no pasa nada, donde pasa es en el mundo. Y entonces cuando uno entiende el mundo, sin decir que lo entendemos completamente y lo adapta a donde vive, a Medellín, Antioquia o a Colombia, pues tiene una ventaja también superior, ¿cierto? Por eso nosotros empezamos a internacionalizarse, porque había como esa inquietud de cómo es afuera, cómo es el mundo afuera, cómo sobreviven las empresas afuera. Nosotros tenemos una barrera no, vamos a decir lo que era como un hándicap, por decirlo así, muy grande, porque Noel se internacionalizó muy viejita, a los 60 años. Noel ya tiene 105, va a cumplir 106 años y la primera exportación fue hace 50 o 55. De una compañía de 60, imagínense una persona de 60 años, que ya no es tan viejo porque la tecnología y todo ha evolucionado, ya los de 60, los que nos estamos acercando a los 60 no somos tan viejos. Pero a los 60 años ya es una compañía ya es muy, muy viejita para decir que... Ya madura, pues. Madura. Entonces, las compañías globales se han internacionalizado a los 2, a los 3, a los 5 años. Entonces, arrancar ese proceso de internacionalización
significó que había en esa semilla de esas personas que la pensaron, porque a mí no me tocó arrancarla, yo recibí esa herencia. ¿Cómo es afuera? ¿Cómo competir afuera? ¿Por qué estar afuera? ¿Cómo competir contra los grandes? Es como una especie de ganas internas de competir, de ver cómo es. La mentalidad global es un motor de crecimiento, de innovación, de actualización, de desarrollo inagotable, fantástica, que lo lleva a uno a demostrar de lo que es capaz uno, de cómo es competir en los mercados internacionales. Y pues no es sino ver los unicornios colombianos o el unicornio colombiano cómo compite afuera, o ver compañías pues, demasiado importantes en Colombia que han sido o son relevantes en el mercado internacional, o ver compañías como una recientemente que es Davon, que tiene una fábrica en Inglaterra y que le vende a la corona inglesa, pues, o sea, unas cosas maravillosas que pasan en Colombia. Entonces, no sé, hay muchas cosas muy bonitas en la mentalidad global, que no es exportar, es pensar cómo el mundo se conecta, y más ahora pues con todas las ventajas que tenemos, qué pasa en Asia, en fin, cosas muy importantes pues que pasan en el mundo y que si no las tenemos en la cabeza, en nuestro corazón y en nuestras actividades diarias, no seremos una compañía vigente, innovadora y sostenible. Yo creo que eso es muy importante. La mentalidad global nos da la posibilidad de ser empresas innovadoras, sostenibles y vigentes. Alberto, ¿tienes algún ejemplo, no sé si con alguno de tus colaboradores o cercano, que le muestre a la gente cómo esa mentalidad global de verdad te ayuda como en esas competencias de liderazgo? Tengo una anécdota que es medio chiste, pero te la voy a contar. Dale, me encanta. Nosotros recibimos un anticipo de un cliente en Argelia. Nosotros vendíamos en el Magreb, arriba en el norte de África, mucha golosina de azúcar. Ya no estamos en el negocio, pero vendíamos mucha. Y recibimos de un cliente un anticipo en Argelia. Y el ejecutivo empezó a tramitar pues, sus pedidos, y resulta que hubo un terremoto en Argelia. Pero un terremoto gravísimo, pues, o sea, eso fue terrible. Y entonces yo todo preocupado, pues nos quedamos con la plata del cliente. El cliente no nos respondía, y ese ejecutivo, pues yo le preguntaba y no, nada, que Mr. Majid se llamaba, o se llama Mr. Majid, no me responde nada. Entonces, ese ejecutivo, yo dije, no, aquí tiene que haber un problema. Entonces yo cambié la responsabilidad a otro ejecutivo de negocios internacionales, con mucha más mentalidad global. No era el cliente de él, era este otro cliente manejaba clientes del Caribe. No tenía nada que ver con Mr. Majid, ni con Argelia, ni con África, ni con nada de eso. Y entonces le dije, Juan David, necesito hablar con Mr. Majid. Tenemos una plata de él acá, y esa plata es muy importante saber si se la volvemos en productos, se la devolvemos o qué en medio de este terremoto. Claro. Eso se lo puse yo la tarea al mediodía, y a las 4 de la tarde yo tenía a Majid en el teléfono hablándome del pibe Valderrama, de Neita, del fútbol, y qué alivio el mío, pues que no le pasó nada a Mr. Majid, no les quedamos claro. Pero entonces, ¿cómo hizo un ejecutivo que estaba aquí con otro que estaba aquí, que no tenía nada que ver, que ni lo conocía, para localizarme? Utilizó los recursos con su mentalidad global para poder conectarlo. Y no era un asunto de tener el teléfono, no. Él buscó todas las formas para lograrlo y lo conectó. Entonces, es muy bonito ver que uno, si desarrolla esas capacidades para moverse en el mundo global, pues no tiene obstáculos ni barreras. Y si las tiene, pues las derriba. Total. Sí, sabes que aquí estaba pensando con la referencia de tiempo que mencionaste de las exportaciones por allá en los 60, 70. Y me haces pensar también un poco como en la historia de Colcafé, porque es que Colcafé, digamos que tiene muchos de sus productos tradicionales, son el fruto de unos ejecutivos que salían y que viajaban y que exportaban y que miraban oportunidades y opciones y no sé qué, y después las traían y las lograron organizar para el mercado local. De manera que me parece un llamado de atención bien importante esto de tener
mentalidad global y que no es solamente pues el hecho de exportar, sino también el hecho de uno recoger ideas que puedan ser aplicadas en los mercados locales. Y otro ejemplo, pues ahora que mencionas eso y que mencionas Colcafé, que esa sí se internacionalizó más jovencita, porque Colcafé arrancó exportando café pues muy joven. Pero recuerdo, por ejemplo, que nosotros desarrollamos producto para el Ramadán y nosotros no teníamos ni idea de qué era el Ramadán. Y una vez invitamos a unos clientes justo en Ramadán a Colombia y viajaron desde el África hasta acá en pleno Ramadán. Nosotros no entendíamos por qué cuando salía el sol, desde que salía el sol, ellos no aceptaban un vaso con agua, un café, el almuerzo, el refrigerio, absolutamente nada, no consumían nada. Pero a esta hora, que ya se está oscureciendo, no quitaban la mirada de la ventana hasta que ya no había luz. Y cuando había luz, nos pedían el café, el almuerzo, el algo, todo lo que no les habíamos dado. Y ese insight de decir, bueno, el Ramadán es un potencial de desarrollo de productos porque es de alto consumo calórico. ¿Qué producto desarrollamos para el Ramadán? Entonces desarrollamos unas latas de galletas con motivos del Ramadán y pues, no fue muy consistente el negocio, pero es el tipo de cosas de pensamiento que uno no entiende si uno no sabe qué es el Ramadán y si por lo menos no lo vive al lado de un musulmán que está viviendo ese momento. Totalmente de acuerdo. Claro, y que también esa mentalidad global lo que te abre los ojos y los sentidos a todas esas oportunidades, ¿cierto? Que si uno se queda con su mentalidad chiquita, pues su espectro de oportunidades es así, y con la mentalidad global el espectro se vuelve así. Así es, y uno se vuelve más emprendedor, uno se adapta más, uno, no sé, despliega todas esas capacidades que uno puede tener en diferentes mercados que están llenos de oportunidades. Muy chévere. Súper. Bueno, y entonces sigamos con la siguiente lección, que tiene ahí como varias partes. Mira, la tercera lección es muy sencilla, es APE. Ya te lo voy a explicar. Y miren que arranqué con adaptabilidad, que es un tema humano. Eso no es un tema pues ni científico ni de una especialidad. Seguí con un tema de mentalidad global, que también tiene que ver con el tema humano, muy conectado con el mundo. Y la última lección que yo traigo se llama autocontrol, prudencia y equilibrio, que fue una sigla que me aprendí hace poquito, recientemente, después de leer uno de esos tantos libros que leemos. Porque en el mundo del liderazgo, lo que prevalece son las relaciones humanas. Y a veces nosotros nos formamos como especialistas, ¿cierto? Y le creemos mucho como a la técnica, como a la formación especializada, pero omitimos mucho las relaciones humanas. Y uno a veces no le sirve de nada esa formación especializada o técnica si no tiene buenas relaciones humanas. De acuerdo. Entonces, el liderazgo se basa en esas relaciones humanas. Y el liderazgo se fundamenta en el autoconocimiento del líder. Cómo se conoce el líder a sí mismo. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué lo dispara, qué lo hace enojar, qué lo hace poner contento, qué le estimula esa visión, ese entusiasmo, esa confianza del resultado futuro. Y entonces, dentro de todos esos diagnósticos que he revisado y que me he hecho yo mismo, encontré que esas tres palabritas, autocontrol, prudencia y equilibrio, que se reúnen en APE, son fundamentales para el relacionamiento entre nosotros. Porque hay muchas cosas que tú quieres hacer ya. Y entonces, quizá te ofuscas porque no se están haciendo ya, ¿cierto? O tú quieres hacer una cosa de una manera, pero no escuchas al otro. Y a veces la perspectiva que tú tienes está sesgada y necesitas encontrar la perspectiva y el punto de vista del otro o de los otros. Y en fin, y ni se diga pues cuando hay diferencias culturales profundas, ¿cierto? Porque una cosa piensa un texano o una persona en Minneapolis, donde tenemos operaciones en este momento de café, o otra cosa piensa un mexicano o un puertorriqueño o un chileno o un colombiano.
Pensamos Ese ejemplo te iba a distinto. poner, porque es que inclusive, pues sin irnos pues a los países angloparlantes o a otros continentes, solo en América Latina nuestras culturas tienen grandes diferencias y aprender a trabajar, digamos, con personas que culturalmente uno cree que somos iguales, pero resulta que no, que tenemos diferencias culturales, pues también implica como un ejercicio de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de entender las circunstancias del otro, que puede que no sean tan distintas pues como el Ramadán versus lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, pero de todas maneras pesan mucho y sobre todo para uno liderar un equipo pues que es multilatino hoy en día. Así es. Y por eso es que es importante el autocontrol, la prudencia y el equilibrio, porque el líder cuando está involucrado en una situación, en una complejidad o en un problema o en una discusión y no pone primero APE, de autocontrol, prudencia y equilibrio, puede destruir personas o puede destruir equipos o puede, no sé, puede ser muy radical porque la autoridad a veces se entiende como que se hace lo que el líder o el jefe diga y yo creo que no. Entonces, en la construcción de relaciones de personas, esa autocontrol, prudencia y equilibrio funciona muy bien. Entonces, si tú la tienes siempre seteada aquí, siempre, antes de decir algo, antes de pedir algo, antes de construir algo, pues yo creo que el relacionamiento fluye muy bien. Y tú lo acabas de decir, con la diferencia cultural. ¿Cómo saluda un colombiano? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué más ha habido? Así es como saludamos. Entonces, cuando nosotros saludamos a un boricua, a un dominicano así, lo primero que le dicen es, señor, ¿cuál quiere que le responda primero? Hola, yo le digo hola. ¿Cómo estás? Yo le digo cómo estás. ¿Qué has hecho? Ya le hago la lista de lo que he hecho. ¿Qué más ha habido? Esa no sé qué responderle porque ya me ha preguntado en un segundo 4 cosas. Eso para un colombiano no se percibe, pero cuando tú te vas Claro, a otra cultura, es un choque cultural. Entonces, Sí, sí, claro. total, total. Sí, ¿entienden la no, diferencia? ese, Entonces, claro. hay que tomar distancia, hay que aplicar eso de cómo manejo yo este tema, sobre todo cuando los líderes son muy quecos, son muy potentes, tienen mucha atracción y entonces es muy importante que uno no pase por encima de los equipos, sino que uno esté con los equipos construyendo y colaborando y que ese liderazgo que se basa a través del autoconocimiento pueda construir, pueda estimular, pueda inspirar y no al revés. Alberto, contanos algunos ejemplos de cada una de las tres cosas. O sea, ¿cómo manejas el autocontrol? ¿Cómo manejas la prudencia? ¿O en qué casos, digamos, tenés que decirte hey, prudencia? ¿Y qué es el equilibrio? A mí me gusta, por ejemplo, hacer shortcuts. No sé qué traduce exactamente al español eso, pero Atajos. atajos, ¿cierto? Y cuando yo digo atajos es, si hay una idea, ya la acordamos y se puso a rodar en un equipo de trabajo y no marcha, entonces como que la autoridad me impulsa a mí a tomar la decisión para que se mueva rápido, ¿cierto? Ese es el mejor ejemplo, porque yo no puedo hacer atajos sin el autocontrol, la prudencia y el equilibrio, porque entonces puede generar una fricción en el equipo. Esto es muy de la gestión de los equipos y del relacionamiento de las personas. Entonces, pues todas están como empaquetadas. Yo no puedo decir dónde se hace la prudencia o el equilibrio. No, si tú lo manejas como un paquete, por eso están integradas, tú vas a ser mucho más mindful, más consciente de lo que estás haciendo y lo que estás liderando para que los equipos siempre se inspiren, siempre busquen el propósito superior, siempre estén motivados. Yo creo que esa es la clave de eso. No te podría decir un ejemplo particular de cada uno de los casos, porque las tres son como muy interrelacionadas. Pero eso, el ejemplo de los atajos es un tema importante. A veces, cuando el jefe dice que no funciona perfectamente, porque lo que hace que funcionen las cosas es el trabajo colaborativo y colectivo de todos los equipos.
Entonces, por eso lo digo yo, porque es más del relacionamiento que todos los líderes debemos tener con nuestros equipos de trabajo. Qué bien. Qué bien, súper. Perdón, creo que me les congelé ahí un segundo porque se fue la luz aquí en mi casa. Ups, Pero todavía tienes batería. Pero bueno, ya, volví. no, aquí estás. Sí, sí, tengo batería. La cosa es que cuando oscurezca más ya no me van a ver. Pero bueno, aquí estoy. Muy bien. Me perdí Te, los últimos 15 segundos. te quería preguntar, Alberto, una cosita con respecto al tema del equilibrio, que a veces los estudiantes nos han planteado esta pregunta o la han planteado a algunos de los invitados antes, y es cómo encontrar el equilibrio en la vida personal y en la vida laboral. Cuando uno está en una posición como la tuya, pues hay muchas responsabilidades, hay infinidad de actividades que uno con seguridad pues tiene que rechazar un alto porcentaje de ellas por falta de tiempo, pero por el otro lado pues también está el tema de la familia y la vida personal y social y demás. ¿Cuál sería como tu recomendación para esos muchachos que preguntan en ese sentido? El equilibrio es una suma de cosas. Aquí estoy buscando lo que nosotros definimos como el equilibrio en todas las dimensiones del ser. Un ser humano es integral, no es solo el trabajo, es su dimensión del amor, por ejemplo, es la dimensión del tiempo libre, es la dimensión de sus hobbies o de su actividad física, ¿cierto? Entonces nosotros el desarrollo de las personas está conectado con el equilibrio siempre y cuando tenga estos elementos que les voy a leer, que son lo que llamamos en una de las dimensiones del ser. Entonces, el primero es la dimensión profesional, por lo que estamos aquí, por lo que trabajamos todos, ¿cierto? Pero empieza uno a combinar cosas, la dimensión espiritual, porque uno tiene que combinar también ese ser por dentro, qué es lo que siente uno, en qué cree, cuál es esa significación o ese significado del espíritu y de lo espiritual para ti, el relacionamiento y todo lo que es lo social. Ustedes saben que la longevidad, por ejemplo, de las personas, sobre todo la longevidad sana, está conectada con el relacionamiento social. Las personas que se quedan solas se enferman y se envejecen y se mueren. Uno necesita socializar, ¿cierto? O sea, hoy, por ejemplo, estoy feliz de verte a ti, Miguel, y a Cristi, porque hace rato no los veía y eso le alegra a uno el tema. Entonces, ser un ser social es fundamental. La familia, ni se diga, pues, porque ese es un recorrido fundamental. Viene después el tiempo libre. ¿Qué haces tú con el tiempo libre? La salud financiera o todo lo financiero y la salud física, la salud del cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros dibujamos esas dimensiones, que son 8, que se cierran en un centro, que es la persona, tú encuentras el equilibrio. Porque cuando tú solo te dedicas a trabajar, pues entonces sí trabajas y qué. Pero si uno trabaja 7x24, ¿a qué horas disfruta para qué trabaja, cierto? Pero si tú no le paras bolas a lo social, entonces te encierras y empiezan los problemas como en Japón, esos jóvenes que viven encerrados y no salen de su cuarto durante semanas. Y así vamos repitiendo todas las dimensiones del ser. El tiempo libre, ¿qué haces tú en el tiempo libre? ¿Tienes un hobby? ¿Qué te gusta? Ahora, ¿cómo te cuidas la salud? ¿Cómo te alimentas? Si haces actividad física o no. Entonces, vuelve conecto con los hábitos positivos. Entonces, cuando tú en una organización o cuando tú como líder inspiras todas las dimensiones del ser en las personas que trabajan contigo y sobre todo lo ven como un buen ejemplo de ese líder, logras el equilibrio. A veces no es perfecto. Muy chévere. No es perfecto, pero en la medida que tú trabajes todas las dimensiones, estás buscando el equilibrio. Yo creo que las empresas no deberían eliminar esas otras dimensiones. Deberíamos trabajarlas integralmente porque nosotros trabajamos no con el ingeniero, el médico, el administrador o el abogado, sino que trabajamos con personas que profesionalmente tienen una educación, pero que en su ser completo tienen muchas cosas para construir. De acuerdo.
Buenísimo. Bueno, Muy filosófico, yo no sé. No, Espectacular. absolutamente claro. Por efectos de tiempo, porque sabemos que tenemos nada más hasta las 6, aquí podríamos conversar con Alberto varios días seguidos. Yo sugeriría que Cristi nos haga la recapitulación y mientras tanto, si hay alguna pregunta, invitamos a las personas que están conectadas a que nos la compartan por el chat. Así es. Entonces, Alberto, yo aquí he estado tomando nota muy juiciosa, porque siempre hago como un resumencito al final para que todos nos llevemos en la cabeza esas 3 lecciones de liderazgo que nos entregaste hoy. Entonces, la primera es el tema de adaptabilidad y me encantó cómo lo pusiste como si fuera un músculo que debe ejercitarse, porque creo que de verdad, si uno le dice sea adaptable, pues eso es muy fácil decirlo, pero la verdad se logra es con la experiencia, con el ejercicio y con hacerlo muchas veces para de verdad cada vez uno volverse mejor en eso e incluso hasta volverlo ventaja competitiva como no lo hablabas. Y atado a ese desarrollo de hábitos positivos, y ahí nos dice un tip que pues no a la hora de terminar solo por una cosa y es que me voy a meter a Lumosity porque lo quiero ensayar, porque me encantó ese tip de tu entrenamiento cognitivo de todos los días. La segunda lección es la mentalidad global. Y yo lo enmarqué como dentro de lo que conversamos en abrir la mente, la capacidad innovadora y lo que te permite y lo que te ayuda a desarrollar la capacidad innovadora y esa habilidad para identificar oportunidades. Y por último, APE, y muy importante APE porque no es cada una parte, sino que es el paquete completo de autocontrol, prudencia y equilibrio, como esas 3 características fundamentales para el relacionamiento con el ser humano. Y por último, esa importancia de ese ser humano en todas sus dimensiones, que son lo laboral, lo espiritual, social, familiar, tiempo libre, financiero y físico. Entonces, de verdad que unas súper lecciones para el día de hoy. No sé si me faltó algo en el resumen, Alberto. No, omití tal vez yo la dimensión del amor, que es muy importante. Ah, sí, señor. Super. Inclúyela ahí porque son no le ahí la anoté. no me fue sino esa nomás. Detallito. Bueno, y a propósito, con respecto a eso, la primera pregunta que tenemos dice, dentro de las 8 dimensiones del ser, ¿cómo trabajar en la empresa la dimensión espiritual de la persona? Esa es bien especial porque independiente de en qué creas tú o qué religión tengas, porque uno se mueve hoy en día en un ambiente diverso que promueve la diversidad, sí tiene que haber una cosa central en lo que tú creas. ¿Cuál es ese ser o esa inspiración, llámenla divina o no, en lo que tú crees? Porque existe. Yo esto no lo sabes de pronto, Miguel, y hace rato no hablamos, pero he estado estudiando mucho el metabolismo del cuerpo humano. Y cuando yo navego toda esa biología molecular, yo me quedo sorprendido. Pues, ¿esto qué pasó? Pues, o sea, esto solo a punto de evolución no pudo haber pasado. Tiene que haber algo más relevante y superior. Entonces, yo creo que hay una dimensión que no es fácil trabajar porque uno tiene que respetar todas las creencias. Eso es parte de trabajar en un mundo diverso. Pero lo que sí es claro es que sí todos debemos creer en algo que es superior y sobre lo cual nos tiene aquí y que nos hará trascender a otras dimensiones distintas que desconozco cuáles serán. Entonces, hay un mundo completamente especial para trabajar porque además te da sentido de vida, propósito y te ayuda a construir tu propósito personal de vida. Súper. Muy chévere. Muy de acuerdo, además. Bueno, tenemos varios comentarios, pues, en el sentido de estar como muy de acuerdo con APE. Sí. El único problema que tiene esa sigla es que se parece a EPA. Y entonces, pero APE. Al revés. ¿Qué más nos dicen por No aquí? tenemos más preguntas, ¿cierto? Aquí estoy No mirando y tenemos no más hay preguntas. más.
Bueno, y siendo pues súper conscientes con tu tiempo, te vamos a liberar 5 minutos antes, lo cual es maravilloso para que tengas ahí los últimos minuticos para empacar y poderte ir y estar a tiempo donde necesitas. Entonces, Alberto, para terminar, de verdad, mil gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Qué delicia de conversación, como siempre, y un gustazo verte y ojalá sigamos así conectados y conversando, que no nos perdamos tanto tiempo. Gracias, Cristi. Lo mismo, fue un gusto verte. Espero que todas tus cosas vayan muy bien. A Miguel también un gusto, como siempre, verlos. Muchas gracias por la invitación a Tres Lecciones, un programa muy bonito que ustedes tienen. Tienen que seguir construyéndolo porque ustedes están generando criterio, están generando inspiración y yo creo que invitados de la categoría de los que han tenido, pues lo hacen a uno motivar para participar en este programa con ustedes. Y mil gracias por la invitación. Me gustó mucho verlos. Lo Ay, mismo, qué Alberto, un rico. abrazo. Lo Un mismo, abrazo. Alberto. Un Saludes. abrazo y gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao, chao.